Y amigos de Sabiduría para la Vida, ¿cómo están? Me ven en un diferente escenario y también porque estoy transmitiendo podcast aquí a través de Lights Magazine TV. Estarán viendo en pantalla los que nos están viendo a través de YouTube o bien los que están también viéndonos a través de esta señal por tele. Está el pastor presbítero Edelmiro González desde Monterrey, que nos estamos enlazando con él. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido a Sabiduría para la Vida nuevamente. Muchas gracias. Pues muy bien, saludos a todos. Pastor, lo invitamos como usted tiene, ¿pudiera recordar un poquito para el público cuántos años de experiencia y estudios tiene respecto a la Biblia y temas general? Tengo 44 años en el ministerio, 44 años como maestro y tengo, estudié el seminario, una licenciatura, una maestría, un doctorado en teología. Ok, esto es para que sepan, amigos, los que nos están viendo y escuchando, quién nos va a responder las preguntas que vamos a hablar acerca, ahora sí que del Apocalipsis. Un tema que a lo mejor estamos evitando un poquito tocar. ¿Por qué? Porque viene a ser un poco... la gente se asusta, hay quien dice que no existe, hay quien dice... Ay, o sea, un tema controversial que en general sabemos que el público de Lights es un público que tienen sus opiniones guardadas respecto a este tema. No les gusta mucho entrar en controversia, pero sí les interesa, porque bien por ahí he posteado y me han contestado por ahí como que anónimo en inbox algunas, de que no digas que te pregunté yo, pero aquí tengo las preguntas de unos amigos que me hicieron llegar. Pastor, ¿el Apocalipsis en sí qué es? Bueno, hay una literatura judía que se llama apocalíptica y la literatura apocalíptica, hay 4 libros de la Biblia que tiene esa literatura, por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías y el último libro, Apocalipsis, ¿no? Que se llama así por revelación. Por un lado es la literatura que usa figuras, que usa monstruos, dragones, y que es simbólica, ¿no? Así como la guerra entre el bien y el mal. Pero el último libro de Apocalipsis es la revelación de los últimos tiempos. Es la revelación de los últimos tiempos. Palabra clave, porque estamos escuchando mucho que se acerca el fin del mundo, que ahí va a haber escasez de agua, que estamos viendo escasez de comida, incertidumbre en la economía, que viene un nuevo ciclo, que los humanos no estamos acabando el mundo, que los magnates ya tienen su... Ay, se me fue la palabra, pero ya tienen su casa, no sé qué, Nueva Zelanda, la bóveda, ¿verdad? Del tiempo, las semillas, unos que están en Nueva Zelanda, otros que están están en Finlandia, si no mal recuerdo, si no me corrigieran por ahí por texto, o en Suecia también, me parece que era en Suecia, Finlandia, se me fue. Entonces, fin del mundo o fin de los tiempos, ¿qué es lo correcto? Bueno, en la Biblia habla, el término que usa la Biblia, fin del mundo, es fin del siglo. Habla de una época de tiempo. Fin del siglo, dice, depende de la versión de la Biblia, pero lo que quiere decir es que hay como ciclos en el tiempo y esta tierra tiene un ciclo y va a llegar la culminación para empezar otro ciclo. A ver, esta tierra tiene un ciclo. Va a llegar la culminación para iniciar otro ciclo y nos va a tocar como en la época de los dinosaurios que desaparecieron. Vamos a desaparecer nosotros. ¿Quiénes van a sobrevivir? Bueno, ¿O cómo está eso? No necesariamente, es la advertencia que hace Jesús, por ejemplo, cuando leo en Mateo capítulo 13, que habla de las parábolas, se llama misterios del reino de los cielos, dice que el fin del siglo es como el tiempo de la cosecha, van a venir los ángeles y van a levantar la cosecha, el trigo lo llevan al cielo y el granero, la paja, lo que no sirve, pues va a ser quemado. Entonces hay un juicio, ¿no? Para los buenos les va a ir bien y a los que no creen, pues no les va a ir bien. Ok, pero esto es en base bíblica en Mateo 13, que tengo por aquí abierto, la parábola del sembrador. Se le llama los misterios del reino de los cielos, son 7 parábolas. Ajá. 7 parábolas, por ejemplo, la primera es la del sembrador, pero después sigue la parábola del trigo y la cizaña, que es donde dice que se separa lo bueno y lo malo. Ok, luego la de levadura. Ajá. El fin del siglo. Ok. Tesoros nuevos y viejos. Es que está, bueno, si nos metemos a algo más profundo, sí sería
estudiarlo. Por eso, amigos, ahí les recomiendo que tengan en su celular o si tienen Biblia física para que estén revisando Mateo 13 y vayan con nosotros porque también vamos a estar hablando un poco de Apocalipsis. Entonces, fin del mundo, fin de los tiempos. El mundo no se va a acabar. No, bueno, va a cambiar. Va a cambiar el mundo, que es cuando se dice... Es otro ciclo, o sea, cuando Cristo venga, le preguntaron a Jesucristo sobre el fin de los tiempos. Jesucristo dijo Mateo 24. Mateo 24 es el capítulo que describe el fin de los tiempos. Y entonces, Mateo 24 está dirigido a los judíos, es el tiempo de la gran tribulación. Y es donde dice hambres, pestes, guerras, terremotos, donde los acontecimientos que van a suceder en la última semana, una semana de 7 años. Y entonces, el tiempo es una oportunidad para que la gente busque a Dios, para que la gente se arrepienta. Y entonces, pues la gente que crea es lo que la Biblia dice, que viene el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo viene por su pueblo, que es la iglesia. Pero para esto, pues necesitamos, yo me identifico con la corriente premilenialista, premilenio y pretribulación, porque hay otros que el milenio son 1000 años, el nuevo ciclo de la tierra. Es el reino que Cristo prometió al pueblo de Israel, el milenio. El milenio no es para la iglesia, el milenio es para Israel, en la tierra. Israel en la tierra, gobernando la tierra. La iglesia estará en la nueva Jerusalén. La iglesia estará en el cielo, una ciudad flotando en los aires. Entonces, para los que creen en Cristo, es la promesa del arrebatamiento. Y entonces, el arrebatamiento de la iglesia sucede 7 años antes de la venida de Cristo, porque esos últimos 7 años hay una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas, que Dios le dio a Daniel. 69 semanas ya se cumplieron con la muerte de Cristo. La muerte del Mesías cumplió la semana 69, pero como Israel rechazó al Mesías, le quitó la vida, entonces Dios suspende el trato con Israel y empieza a tratar con los que no éramos judíos. Ahora es el tiempo de la iglesia gentil, la iglesia que no es judía, pero va a llegar el momento donde se cierre, es el fin de los tiempos. Se cierra el ciclo de la iglesia gentil con el arrebatamiento. Viene Cristo, es como una aspiradora, succiona. Viene Jesús a las nubes y succiona a la iglesia, a los que son de Cristo. Dice primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Eso cuándo va a pasar? Eso sucede, es el final de los tiempos. Puede ser esta semana, puede ser en 15 días, puede ser un año, eso puede ser en cualquier momento. Esa es una doctrina que se ha descuidado un poco, se llama la inminencia. No es lo mismo el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Hay una distancia de 7 años. La gran tribulación son las señales del cataclismo mundial, el que va a suceder durante la última semana, los 7 años. El arrebatamiento de la iglesia, no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Para la segunda venida de Cristo sí hay señales. Cuando la gente dice, hay un terremoto, hay un maremoto, dice, la señal de Cristo viene pronto. No. La iglesia no está llamada a esperar la segunda venida de Cristo. Está llamada a prepararse para el rapto. Primero es el rapto. La iglesia se va en el rapto. Cuando la iglesia se va, entonces empieza la gran tribulación y empiezan estas señales. Bueno, acaba de comentar algo respecto a que ha habido mucha confusión incluso entre las iglesias evangélicas o cristianas de que mencionan mucho Mateo 24. Está habiendo terremotos, está habiendo escasez de alimento, está habiendo pandemias, se está viendo ciertas circunstancias. Estas son señales de que Cristo viene pronto por la iglesia. Y usted acaba de decir que no hay señales realmente para eso. No, es que mira, si observa, por ejemplo, la pandemia, esta que acaba de pasar, ¿no? ¿Cuánta gente murió con esa pandemia? 8 millones, dicen, aproximadamente. Por eso, pero ¿te parece que, o sea, considerando que somos 8,000 millones de personas, 8 millones está así como algo muy grave? Pues sí, fue muy serio, pero 8 millones no representa la mayoría. Bueno, la idea es quitar la mitad de la población mundial. Si somos 8,000 millones, serían 4,000 millones de muertos. Pero 8 millones, pues realmente, pues sí, es grave, ¿no? Ya nadie quiere morir, ¿no? Yo no quiero ser parte de 8, pero no es así como la señal. Eso es principio de dolores. Es como
como una probadita. Esto todavía no es realmente lo que va a suceder. O sea, sí está viendo, pero eso no es para el rapto. Las señales no son para el rapto. El rapto va a ser repentino, va a ser sorpresivo, va a ser en el momento que menos espera. Las señales son para la segunda venida y se van a ir incrementando. Esto no es nada. Lo que está pasando ahora no es nada. Algunos saben que la cosa se va a poner mucho más crítica, mucho más grave. Esta pandemia a la potencia, el hambre a la potencia, los terremotos a la potencia, o sea, la convulsión de la naturaleza a la potencia. Lo que está pasando ahora realmente no es nada a comparación de lo que viene. A ver, a comparación de lo que viene, pero ahí no estaríamos revolviendo o algunas ideas o teólogos que también digan, no, ahí estamos hablando del primer sello del Apocalipsis, porque hay quienes dicen, ya se soltó. ¿Os puede aclarar eso acerca del primer sello y del primer jinete del Apocalipsis? Porque hay quienes dicen, y con tanto contenido que hay en redes sociales que ahorita cualquier persona puede abrir su canal y crear controversia, no es la intención de Lights Magazine, la intención de aquí es informar acerca de lo que estamos viviendo y respaldar todas estas teorías que a lo mejor dirían, esas conspiraciones que quieren desaparecer la población mundial. Pero hay quienes dicen que estamos viviendo los jinetes del Apocalipsis, que están desatados. Bueno, es otra manera de ver, de interpretar. No compartimos esa idea, porque si uno lee el libro Apocalipsis, el primer capítulo, Apocalipsis tiene 22 capítulos. El primer capítulo describe una visión que Juan tiene en forma simbólica del Cristo glorificado. Todo el capítulo 1 describe, es como una introducción, es las cosas que eran. Y lo dice, las cosas que son, las 7 iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 habla del mensaje a las 7 iglesias. Y entonces, el capítulo son 7 iglesias que representan como el periodo del cristianismo. Después del capítulo 3 ya no se menciona la palabra iglesia, hasta después del capítulo 19. Es decir, que la iglesia ya no aparece después del capítulo 3. Para los que somos pretribulacionarios, que creemos que la iglesia será arrebatada ante la tribulación, allí la iglesia se va. El capítulo 4 empieza la gran tribulación. Bueno, el capítulo 4 es la adoración en el cielo. En el capítulo 5, el cordero que abre los sellos, el libro de los 7 sellos. Y el capítulo 6 son los 7 sellos y los 4 jinetes del Apocalipsis. Sí. Realmente ahí empiezan los juicios, pero comprenderemos que no está la iglesia. La iglesia ya no estará aquí. Por eso vale la pena acercarse a Cristo, leer la Biblia, ir a la iglesia, estar en comunión con Dios para que asegures, tengas el pase en el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces los 4 jinetes también son los primeros 4 sellos. Es lo mismo, 4 jinetes y 4 sellos. Y no solamente son 4 jinetes, son 4 caballos, porque no es el jinete sino el caballo el que cambia de color. Hay un caballo blanco, un caballo negro, un caballo rojo, un caballo amarillo. Y entonces eso representa, el blanco representa falsos cristos, es la gran tribulación, es la falsa paz que ofrece el anticristo. El caballo blanco, el caballo negro representa calamidad, el caballo rojo representa violencia, sangre, y el caballo amarillo representa escasez, hambre. Bueno, eso va a suceder en la gran tribulación, en escala mayor, en escala mundial. En este momento lo que está pasando no es la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 6, ahí si tienen su Biblia o por ahí online, es donde está hablando el pastor Edelmiro. Aquí lo estoy también leyendo acerca también de los caballos, del quinto sello. Y pero dice algo interesante en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿A quiénes se refiere? Se supone que la iglesia no va a estar aquí, entonces, pero hubo muertos en ese tiempo. Sí, esa es la última semana, la semana 70. Esa semana es para Israel. Aunque todo va directamente a Israel la última semana, no obstante habrá personas que crean o mortales, cuando vieron el arrebatamiento de la iglesia, mucha gente se va a arrepentir, pero fue tarde. Mucha gente va a decir, sí era cierto, mi papá, mi tío, mi hermano me hablaba, yo tenía un amigo que me hablaba, y entonces van a creer. Entonces hay gente que cree y el pueblo de Israel. Esos son los perseguidos. Mateo 24, los primeros versículos son igual que los 4 jinetes. Los 4 jinetes de la Paula, 3 cosas que son iguales. Los 4 jinetes, los primeros 4 sellos, y Mateo 24 tiene que ver con lo mismo. Los 4 jinetes es, por ejemplo, dice Mateo 24, falsos cristos, hambres, pestes, guerras, terremotos, tiene que ver con los jinetes.
pero eso será en la gran tribulación. Y entonces, el quinto sello, dice Mateo 24, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. O sea, habla de la persecución. Habrá persecución, no a la iglesia, porque no estará aquí, pero son los que se quedaron y crean, y los judíos, que será el pueblo del Señor, porque finalmente, cuando empiezan los 7 años, el anticristo, que es el caballo blanco, hace un pacto con Israel y les ofrece paz. El anticristo es un líder mundial que va a resolver todos los problemas del mundo. Va a resolver el problema económico, el problema militar, el problema de la ecología, va a resolver todo. El anticristo va a tener poderes sobre el mundo, pero hará un trato especial con Israel. Y a la mitad de la semana, el anticristo va a traicionar, va a romper el pacto. Ahí dijo a la mitad de la semana. Para los que no están familiarizados con eso, ¿puede aclarar que la semana cómo dura? La semana dura 7 años. Ajá. Y a la mitad de la semana es la mitad de los 7 años. A los 3 años y medio va a haber paz, y luego 3 años y medio de persecución, que es cuando los judíos van a ser los primeros engañados, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Empezaron desde que se fue la iglesia, porque en este momento el pueblo judío no cree en Jesucristo. Para el pueblo judío el Mesías no ha llegado. Ellos siguen esperando el Mesías. Dijo Jesucristo: yo vine en el nombre de mi Padre y no me quiero recibir. Vendrá otro en su propio nombre y a ese sí van a recibir. Cuando venga el anticristo, los judíos van a creer que ese es el Mesías esperado. Para ellos es la primera venida. Ellos esperan la primera vez. Para nosotros es la segunda venida. Y entonces, pues el anticristo va a hacer un pacto con ellos y va a durar 3 años y medio esta relativa paz, porque sí va a resolver muchos problemas, no solamente con los judíos, pero con el mundo entero. Pero va a ir rompiendo ese pacto, y a la mitad de la semana se va a quebrantar, y entonces viene la persecución, principalmente contra los judíos o los que no acepten su marca o no adoren a la bestia, porque va a ser una orden para todo el mundo. Todo el mundo está condicionado a tener la marca. Y bueno, por eso es que hay tanta especulación con respecto a las vacunas y con respecto a el control, el ID o una vacuna de identidad, porque piensan que ahora con los 5G que hay una manera de controlar a la población. Bueno, eso no es todavía el anticristo, ni es todavía la tribulación, pero estamos preparando el escenario para que en cantidad, en un nivel mayor, se cumpla. Ok, pastor, brevemente, en el capítulo de Apocalipsis 6:10 dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hablando del quinto sello, ¿está hablando ahí de los judíos o está hablando de los judíos que están dentro de la gran tribulación? Así es. Es para toda la humanidad que tiene fe en Cristo, porque los judíos van a cambiar. Cuando el anticristo los traiciona, ellos van a cambiar y van a empezar a buscar al Señor, aunque no todos como nación, pero mucha gente va a estar buscando a Dios, porque ya saben, y el pueblo de Israel se va a convertir a Cristo al final de esa semana, final de la gran tribulación, cuando todas las naciones, el anticristo les va a declarar la guerra y los van a sitiar. Todas las naciones van a rodear a Israel para exterminarla. Y cuando Israel esté perdido, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y entonces Israel va a levantar la vista, va a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces todo Israel será salvo. En la guerra de Armagedón, al final de la gran tribulación, Israel será convertido. Okay. Entonces empieza el milenio para Israel. Y brevemente, estamos viendo Turquía, alianza con Irán, Rusia, estamos viendo China, también cómo se están aliando. Se dice que es el que tendría el ejército más grande para atacar a Israel. Y usted comenta, bueno, en la Biblia viene que son de las 70 semanas, estamos en última semana, equivalente a 7 años. Entonces estamos viendo no una tercera guerra mundial. ¿O estamos viendo el inicio de una tercera guerra mundial, o se está preparando todo para el Armagedón? ¿O es diferente en el Armagedón que van a participar, se dice, ciertos países? Bueno, sí, hay tres. Las guerras siempre han existido, ¿verdad? Y siempre va a haber conflictos así como territoriales, países que se están, nación contra nación, reino contra reino. Va a haber esos conflictos, siempre los ha habido, y van a ir en aumento como señales en la gran tribulación. Pero a la mitad de la tribulación, cuando se rompe el pacto, empieza una guerra que se llama la guerra de Gog-Magog, y es donde interviene Rusia y donde interviene China, Gog-Magog, y esa guerra se va haciendo más grande y termina con Armagedón. Todas las naciones están involucradas, aunque
no es una guerra mundial, es una guerra para desaparecer a Israel. Es como ahora cuando Israel ataca a un país árabe, no a Irán, Irak o a cualquiera de esos países, hay un pacto entre los Emiratos Árabes Unidos, todos se unen contra Israel. Ese es el pacto árabe, ¿no? Que son enemigos comunes de Israel. Entonces, las guerras siempre ha habido, habrá la guerra de Gog Magog a la mitad de la tribulación y va creciendo, terminando en la guerra de Armagedón al final de la tribulación. Esa es la señal para que Cristo venga. Ok, pero ¿hay quien va, alguien va a poner un alto? O sea, ¿Jesucristo va a venir a salvar al pueblo judío o van a morir muchos judíos? ¿Y pues sí, las dos cosas. Va a morir mucha gente, van a morir muchos judíos, va a ser dice que en la guerra de Armagedón va a ser un río de sangre, que la sangre va a llegar a los frenos de los caballos. Sí, va a ser una masacre. Pero finalmente Jesucristo interviene y salva a Israel. Okay. Y entonces viene el juicio a las naciones. Entonces Jesús va a llamar a cuenta a las naciones. ¿Cuál fue el trato que las naciones le dieron a Israel en ese periodo? ¿Cuántos se aliaron a favor o en contra? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste. ¿Y cuántos Señor todos tenemos? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, los judíos, que son los hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Otra de los comentarios es acerca de los preppers, que son los preparacionistas, los que se están preparando para el apocalipsis, dentro de las, no sé si sea la palabra correcta, comunidades, podemos decirlo, sí. Que dicen, estamos preparándonos para el fin de los tiempos, juntando comida, como el agua, cómo sobrevivir, ¿verdad? Porque la comunidad científica, lo comentábamos, dicen, no, que viene una escasez de todo. ¿Y qué es lo que viene? Vienen 7 años próximos, pero solamente ya no solamente que nos basemos en lo que dice la Biblia, estamos viendo que la comunidad científica te están diciendo, y hay organizaciones que dicen, prepárense porque va a haber escasez de alimentos. Entonces, sí. Pero usted comenta que la iglesia no va a pasar realmente por eso. Que la iglesia, aclarando, ¿quiénes son? Bueno, hay que aclarar. Las hambrunas, eso no es nuevo en la humanidad. Recordemos cuando vino la hambruna, cuando José era gobernador en Egipto y pudo guardar el grano y se preparó para cuando vinieran los 7 años de escasez. Entonces esa hambruna, Abraham tuvo que subir a Egipto porque vino una hambruna. En los días de los apóstoles, en los días de la primera iglesia, vino una gran hambre sobre toda la tierra. Entonces, esas son épocas, en este caso, ha sido provocado por las guerras. Rusia, Ucrania y las decisiones de los gobiernos han provocado esa escasez o el acaparamiento, ¿verdad? La especulación, hacen acaparamiento y para provocar escasez, para incrementar el precio, para controlar o para condicionar. Son situaciones que se dan cíclicamente, de tiempo en tiempo sucede. Por ejemplo, nosotros aquí en Monterrey acabamos de pasar 8 meses de sequía. Por mucho tiempo no ha llovido, no había una gota de agua. Y entonces ahora en una semana se juntó el agua que no se había juntado en 8 meses. Exacto. Pero son ciclos en la naturaleza. De pronto la naturaleza, por algún motivo, no está funcionando como debe ser. Pero eso no es nuevo. Y yo digo que ni siquiera tiene que ver con el calentamiento global. Eso siempre, esas escaseces siempre ha habido. ¿Por qué sucede la migración? ¿Por qué los pueblos han emigrado a otro lugar? Pues porque buscando la cosecha, buscando la vida, buscando el agua, ¿Por qué los animales migran? Pues por lo mismo. Entonces, son ciclos de crisis que van a venir. Si vienen ciclos de crisis, esto lo dicen los que conocen, pero no es la gran tribulación. Okay. No es todavía la gran tribulación. La gran tribulación es superlativa. Eso no es nada comparado con la gran tribulación. O sea, es posible, suponiendo que la crisis empiece en 6 meses. Bueno, no quiere decir que en 6 meses empiece la tribulación. No sabemos cuándo empieza. El rapto de la iglesia es inminente. Puede ser en cualquier momento. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. También podríamos decir que hay muchas personas o comunidades, sectas que comentan, los cristianos o los evangélicos están obsesionados desde hace siglos con el arrebatamiento y no ha pasado. ¿Qué pudiera decirse a esto? La idea de Jesucristo, cuando deja Mateo 24, es hablar de la inminencia, es que cada siglo la iglesia debe prepararse, es que cada siglo la gente debe vivir como si Cristo fuera a venir ahora, aunque se tarde 1000 años. Entonces, la idea no es tanto que venga mañana o que venga pronto, sino que la gente viva una vida ordenada, que la gente busque a Dios ahora. Porque, bueno, dice,
va a venir en el momento que no te esperas porque estás descuidado y vives una vida desordenada, vives alejado de Dios y quieres irte con el Señor, pues ¿cómo? Entonces, realmente el propósito de Dios siempre nos da el tiempo para que reflexionemos. Dice, no es que Dios lo tenga por tardanza, algunos lo tienen por tardanza, pero no es que Dios quiera tardarse, sino que está dando tiempo para que el ser humano reflexione y se arrepienta. Pero va a llegar el día, como sucedió los días de Noé. Se advirtió del diluvio, la gente no creía, pero llegó. ¿Y nos tocará a nosotros en esta generación, como muchos dicen que ya somos la última generación? Es posible. O sea, la doctrina de la inminencia dice que es posible desde a partir de hoy, es que puede ser en cualquier momento. La inminencia puede ser hoy, una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años. Esa es la inminencia. Y tenemos que vivir como si fuera hoy. Pero, pues los tiempos, dijo, cuando Jesucristo le explicó a los apóstoles sobre el reino, cuando Jesús iba subiendo, ya iba a regresar, fue Pedro y lo abrazó y dice, Señor, ¿y el reino? Y yo me imagino a Jesús dándole unas patadas, así soltándose. Pero no os toca a vosotros conocer el tiempo que Dios puso en su sola potestad. El día y la hora nadie lo sabe. Algunos se han atrevido a firmar una fecha y decir tal día, tal hora, porque es una generación que Israel y que cuenta 40, 70, 50, ciertos años, y se han equivocado, ¿no? Han tenido que disculparse o han tenido que reconocer que se equivocaron, porque no nos toca a nosotros, no sabemos el día y la hora. Nos toca vivir una vida correcta y que Dios cumpla cuando Él quiere. Le agradezco mucho aquí su participación en Sabiduría para la Vida acerca del Apocalipsis y el fin de los tiempos. Amigos, gracias. Pastor Edelmiro, nos conectamos nuevamente para continuar con más de este tema. Le agradezco. Gracias, amigos de Lights Magazine. Espero les haya gustado y haya sido de su interés este tema. Estamos a sus órdenes. Gracias, pastor.